La primera intervención de hoy corresponde a don Carlos María Sánchez Rubio, que nos hablará de la cosmografía en el asedio de Badajoz de 1658. Carlos Sánchez Rubio, nacido en 1967, es licenciado en Filología Alemana y grado en Información y Documentación. En la actualidad, trabaja como informador turístico en el Ayuntamiento de Badajoz. Desde el año 2000 ha sido el fundador y gerente de Cuatro Gatos, empresa dedicada a la investigación en historia militar y a la edición de libros. Su campo de investigación principal es la historia del documento, la historia de la cartografía y la historia militar, habiendo publicado varios libros en estos campos, ya sea en solitario o en colaboración con Rocío Sánchez e Isabel Testón, de la Universidad de Extremadura. Entre ellos pueden destacarse Badajoz, el hallazgo de la visión más lejana, en 2003, donde dio a conocer los más antiguos planos de la ciudad conservados actualmente. El Atlas del Marqués de Liche, en 2003, Badajoz 1811-1812, los asedios a través de la cartografía, en 2012, o el Atlas Medici de Lorenzo Pozzi, en 1687, del año 2014. Que obtuvo uno de los premios a los libros mejor editados otorgados por el Ministerio de Cultura de España en ese mismo año. En la actualidad se halla en plena investigación para la elaboración de su tesis doctoral, cuya temática gira en torno a los sistemas de información empleados por los ejércitos español y portugués durante el asedio a Badajoz en 1658. En su ponencia de hoy analiza la influencia de las fases lunares tuvieron en la elección de los días más propicios para que las fuerzas portuguesas llevaran a cabo sus acciones en el asedio a Badajoz en 1658. Carlos. Yo participo en estas jornadas como miembro de la Asociación Alfonso IX. No opto a ningún premio, pero el simple placer de estar de nuevo aquí en Capitanía presentando un trabajo para mí ya es recompensa suficiente. Lo que les voy a presentar es una pequeña parte de las investigaciones que estoy realizando sobre el asedio de Badajoz de 1658 para mi tesis doctoral. Yo me estoy centrando especialmente en los sistemas de información de ambos ejércitos, el cómo obtenían la información del enemigo o del propio bando, en qué hacían con esa información, a quién la transmitían, por qué. Y este es una pequeña parte de esa tesis, ¿no? En primer lugar, unos pequeños antecedentes del asedio de 1658, que se enmarca, como todos ustedes saben, dentro de la guerra de independencia o la guerra de restauración portuguesa, que comenzó en 1640. Y bueno, en 1658 los portugueses deciden intentar, al menos, tomar la gran plaza fronteriza de Badajoz, un poco en respuesta a la toma anterior, del año anterior, del 57, de Olivenza por parte del duque de San Germán. El plan portugués era bastante claro. Es un plan que además han seguido prácticamente todos los ejércitos que han intentado tomar Badajoz. Tomar el fuerte de San Cristóbal, la colina de San Cristóbal, el cerro de San Cristóbal, y desde ahí los que conozcan ese puesto saben que se domina toda la ciudad, ¿no? Todos los ejércitos prácticamente a lo largo de la historia han intentado lo mismo, con poco éxito, también hay que decir. Bien, el problema es que San Cristóbal ya era una posición en 1658 bastante bien fortificada, al menos para los estándares de la época. Ya tenía una fortificación moderna, abaluartada, y lo que se presuponía que podía llevarles un par de días, una semana a lo sumo, pues se convirtió en un problema, que fueron incapaces de conseguir tomar el fuerte a pesar de todos los intentos que realizaron durante esos días, ¿no? Por tanto, deciden cambiar de táctica y comenzar un cerco completo a la ciudad, ¿no? Se cruza el río Guadiana y se comienza a fortificar toda la línea de asedio a la ciudad.
Aquí aparece ya la línea completa, pero evidentemente se fue haciendo poco a poco. Y uno de los elementos que impedían precisamente cerrar esa línea de asedio era el fuerte de San Miguel, un segundo fuerte que los españoles habían construido aquí, en el cerro de San Miguel. Por tanto, la toma de ese fuerte era necesaria para terminar la línea de asedio. Se produce un asalto, un ataque a San Miguel el día 22 de julio. El asedio comenzó el 13 de junio, ya hemos pasado más de un mes. El 22 de julio todavía siguen los portugueses con San Miguel, ¿no? Consiguen tomar San Miguel y por tanto ya tienen casi el camino libre para continuar todo el asedio, ¿no? Los españoles, mientras tanto, o más que mientras tanto, a consecuencia de la toma de San Miguel y que ya se completa la circunvalación, deciden, el duque de San Germán, la máxima autoridad, decide sacar prácticamente toda la caballería y gran parte de las fuerzas. Era insostenible mantener toda la caballería en la plaza asediada sin posibilidad de contacto alguno, y deciden sacar la caballería de la ciudad el 8 de agosto, precisamente para irse en dirección a Mérida, donde se estaba juntando el ejército de socorro. Ya estamos en agosto, el 8 de agosto es cuando salen. Bueno, ahí tienen una imagen, en realidad no son españoles, ¿no? Porque la bandera con la cruz, esa es portuguesa, pero bueno, la imagen me venía bastante bien. El ejército de socorro, como les digo, se llegó a barajar incluso que el rey Felipe IV se pusiera al frente de las tropas, porque el ataque a Badajoz podía ser devastador, no tanto en términos militares, que también, pero especialmente en términos de la gran palabra de aquella época, la reputación. La pérdida de Badajoz podía ser un golpe para la reputación de la monarquía brutal, que les ponían a todas las cortes europeas, daba una señal de gran debilidad de la monarquía, y por tanto se barajó incluso que el propio Felipe IV se pusiera al frente de las tropas. Finalmente se decidió que no, que en su lugar viniera el valido, don Luis Méndez de Haro. También era una figura muy importante. Era, digamos, el segundo escalón, ¿no? No se traen al rey, pero se traen a Luis de Haro. Luis de Haro llega a Mérida después del viaje desde la corte, parando en Guadalupe, y llega a Mérida, donde se concentra el ejército, el 3 de septiembre. Ya han pasado casi 3 meses desde que comenzara el asedio. Es decir, no, las cosas de palacio van despacio, pero van. Y finalmente los portugueses, ante la llegada de ese socorro y sobre todo temiendo quedar aprisionados entre el ejército que viene y la guarnición de la plaza, ¿no? Temiendo quedar aprisionados entre ambos frentes, deciden levantar finalmente el asedio y retirarse hacia Portugal. Las tropas de socorro españolas entran en Badajoz por fin, una vez que se retiran los portugueses, el 15 de octubre, es decir, 4 meses. 4 meses fue el tiempo que duró este asedio, ¿no? Posteriormente la historia continuaría con Elvas en 1659, pero aquí es mejor casi correr un tupido velo, porque la paliza que nos dieron fue bastante espectacular. Bien, con estos antecedentes yo he intentado, a lo largo de la investigación, me ha salido una relación bastante estrecha entre las fases de la Luna y aquellos acontecimientos más importantes que tuvieron lugar en esos 4 meses, desde junio hasta octubre de 1658.
Para tomar las efemérides lunares, para saber en qué día exactamente y a qué hora exactamente cambiaba la luna de fase, he tomado la obra de la época de Gregorio Anglesola, Generoso, que tienen ahí, la pronosticación general y particular de las mudanzas del tiempo del año de 1658. Si les apetece o tienen curiosidad, está disponible en la web de la Biblioteca Nacional de España. Está disponible online, ¿no? Bien, pues si hacemos un recorrido por los meses, en junio, que fue el primer mes, el acontecimiento más importante fue el intento de toma del fuerte de San Cristóbal la noche del sábado 22 de junio. La noche del 22 al 23 de junio fue cuando lanzaron los portugueses el gran ataque al fuerte de San Cristóbal. Era el intento, por supuesto, de tomar esa posición y dominar la ciudad por completo. Si buscamos en el calendario de Gregorio Anglesola, vemos que la luna entró en cuarto menguante, no sé si se aprecia bien, entró en cuarto menguante el sábado 22 a la 1 hora de la noche. Es decir, lo hicieron coincidiendo con el cuarto menguante. Luego veremos por qué. ¿Qué características tiene una noche con cuarto menguante para que sea esa la elegida precisamente para el ataque a San Cristóbal? La segunda oportunidad importante que tuvo este asedio fue precisamente el ataque al otro gran fuerte, al fuerte de San Miguel, la fortaleza que debían de tomar los portugueses sí o sí para poder cerrar la línea de circunvalación. Pues este ataque portugués tuvo lugar al amanecer del lunes 22 de julio, casi un mes después, que curiosamente, o no tan curiosamente, coincidió con la entrada de la luna en cuarto menguante, que entra el lunes 22 de julio a las 5 horas de la mañana, de la madrugada. Bien, aquí ya va emergiendo un patrón, ¿no? Posteriormente, en agosto, a lo largo de todo el asedio está claro que hubo muchas acciones, ¿no? Pero las que yo les estoy nombrando son las más definitorias, las más claras, ¿no? En el mes de agosto, los portugueses, ya una vez cerrado la línea de circunvalación, deciden establecer una batería de asedio, de castigo más que de asedio, en el Cerro del Viento, para desde ahí castigar a la ciudad. Eso se produjo la noche del martes 20 de agosto, como aparece en todas las fuentes, ¿no? Por supuesto, la noche cayó en la noche del cuarto menguante, el martes 20 a las 9 horas de la noche. Y en septiembre ya estaba completa la línea de asedio. Los portugueses deciden comenzar con los aproches, con las trincheras de aproximamiento a la ciudad. Para ello, el jueves 19 de septiembre, esa noche, toman la ermita de los Mártires, que estaba todavía en poder español, y construyen además una batería en las cercanías del fuerte de San Miguel, para desde esos dos puntos comenzar las trincheras de aproximamiento, ¿no? No es ninguna sorpresa saber que esa noche cayó en cuarto menguante, ¿no? Bien, está claro que hay una relación, hay una correlación entre esas noches y las acciones que hacen los portugueses. ¿Y cuál es las condiciones de luz que se dan tan especiales en una noche de cuarto de menguante para que fueran esas las elegidas? Pues esta es una imagen de todas las fases de la luna. Hoy
por ejemplo, estamos en cuarto creciente. Por si esta noche lo quieren ver, quieren echar un vistazo. Estas dos, pero fundamentalmente esta sería la fase de cuarto menguante. No sé si conocen desde pequeño, a mí siempre me han dicho que la luna siempre es una mentirosa. Supongo que muchos lo habrán escuchado, que cuando tiene forma de C decrece y que cuando tiene forma de D crece. Eso al menos es cierto en el hemisferio norte. En el hemisferio sur es al revés. La C crece y la D decrece. Pero las noches de luna menguante, de cuarto menguante, sucede que no hay luz durante la primera parte de la noche y la luna aparece por el horizonte a partir de la mitad de la noche. Es decir, se cuenta una primera mitad de la noche sin luz y una segunda mitad con luz. No muy grande, no una luz excesiva, no es una luna llena, pero una luz suficiente para moverse. ¿Para qué sirve esto? Pues sirve para que los portugueses puedan mover posiciones, por ejemplo, en el ataque de San Miguel, puedan mover las posiciones, puedan mover todos sus ejércitos en condiciones de oscuridad sin que desde la plaza se tenga ninguna apreciación de qué es lo que están haciendo los portugueses allí. Y que cuando sale la luna ya estén las tropas dispuestas para entrar en combate. O puede ser también cuando se establecen las baterías del Cerro del Viento o de San Miguel, que los portugueses realicen el trabajo más peligroso sin luz, sin que los vean los españoles, y que cuando sale la luna y los españoles ya tienen visión, ya esté lo suficientemente adelantada los trabajos. Incluso los portugueses daban pistas. Claro, visto desde ahora, visto a posteriori, se puede ver que los portugueses estaban dando pistas, porque los propios españoles en los relatos decían que los días anteriores a estos días que yo les he mencionado, del cuarto menguante, los portugueses estaban como demasiado tranquilos. No hicieron los rebeldes ningún movimiento hasta el 20 de agosto, estaban tranquilos en sus cuarteles. Eso es lo que se veía desde la plaza, desde la fortificación. Se pasaron muchos días, esto fue por ejemplo en septiembre, se pasaron muchos días sin suceder cosas dignas de memoria, no nos atacan, no hay nada extraño. Los portugueses lo que estaban haciendo era precisamente preparar esas acciones, sin que los españoles se dieran cuenta en ningún momento. Los españoles en ese momento estaban en la inopia. Incluso el general portugués Méndez de Vasconcelos, cuando escribe a la reina que ya habían tomado el fuerte de San Miguel en julio, le escribe y literalmente lo que ahí aparece: el mariscal de campo, el maestre de campo irlandés que gobernaba el fuerte, uno de los hermanos Dongan, estuvo toda la noche con gran cuidado, pero no consiguió ver a nuestra gente, que estaba justo a tiro de pistola del fuerte. Estaba al lado, a tiro de pistola. Esos son 100 metros, 200 metros como mucho, y no fue capaz de verlo. Un poco menos. Yo es que no soy de la parte militar. Bien, o por ejemplo, en el caso de la batería del Cerro del Viento, dice que escucharon que había allí algo, que algo se estaba haciendo, y aunque salió a las 11 un teniente con 15 caballos, no le dejaron pasar, y aunque reconoció por el ruido que algo estaban haciendo, estaban allí trabajando, ¿no? O que se sintió por los centinelas de la caballería que estaban a San Lázaro, como sobre aquel paraje más de delante de San Miguel hacia la plaza se oía ruido, como que se trabajaba. Es decir, no conseguían saber. Ese era precisamente el objetivo de los portugueses, que los españoles no supieran qué estaban haciendo, hasta que estuviera lo suficientemente avanzado en la noche como para que ya diera igual.
Los españoles incluso tiraron a voleo algunos cañonazos esa noche de septiembre. Como dice el título de la comunicación, se dispararon algunos cañonazos de la plaza a aquel paraje, a San Miguel, pero como había luna llena, no había luna y estaba la noche oscura, pues no consiguieron nada, ¿no? Dispararon un poco por molestar. Es decir, los portugueses habían estado dando pistas, porque incluso cuando los españoles habían cogido algún prisionero y lo habían interrogado, lo que en la época se llamaba tomar lenguas, algún prisionero portugués esos mismos días les estaba diciendo que hacía días que juntaban los portugueses fajina en el vado del mayordomo. Es decir, las fajinas son festones hechos o troncos finos que servían para fortificar. Es decir, un poco los españoles pensaban que los portugueses estaban así, un poco en sus campamentos, pasando el tiempo, dejando pasar el tiempo, cuando los portugueses en realidad estaban así, sin tanques, claro está, 300 años antes, pero esa es un poco la idea. Sin que se dieran cuenta los españoles, los portugueses se estaban preparando para sus acciones, ¿no? Bien, para saber exactamente en qué momento de la noche y en qué posición va a salir la luna, son necesarios cálculos científicos, más allá de la obra de Gregorio Anglesola, que además está centrada en Valencia, no en Badajoz. Son necesarios cálculos complejos y conocimientos avanzados de geografía y cosmografía, ¿no? Para obtener así con exactitud las horas exactas en que la luna aparecería en el horizonte de la posición geográfica de Badajoz y que por tanto ya tendría que estar lo más importante hecho. Precisamente los portugueses contaban con la persona adecuada para eso, que era Luis Serrao Pimentel. Nació en 1613, es decir, tenía ya 45 años y era el cosmógrafo mayor del reino desde 1647. El cosmógrafo mayor del reino era la persona encargada de examinar a los pilotos de las naves portuguesas que iban y venían a la India, que tenían que rodear África, tenían que subir a la India, y que por tanto los pilotos necesitaban saber muy bien la posición de las estrellas, el movimiento, todos los cálculos matemáticos y trigonométricos para establecer las posiciones. Esta era la persona, Luis Serrao Pimentel, era la persona encargada de examinar a esos pilotos. Era el cosmógrafo mayor del reino. Pero además Luis Serrao, en ese mismo año de 1647, había creado el aula de fortificación, que se crea en Portugal con la intención principal de formar ingenieros portugueses y así reducir la dependencia que tenía la corona portuguesa de los ingenieros extranjeros. Hasta ese momento, en la guerra con la corona española, los ingenieros que trabajaban con Portugal o tenían muy mala cualificación, eran portugueses y de muy mala cualificación, o en la mayoría de los casos los contrataban en países extranjeros, fundamentalmente en Francia. Así es como vienen a Portugal los ingenieros Guillot, Cosmander, Nicolás de Langres, Pierre de Saint-Colomban, todos ellos, ¿no? Pues la intención de este aula de fortificación era formar a estos ingenieros. Pero claro, Luis Serrao Pimentel, estas son algunas de las obras que él escribe también, el Tratado de Castramentación o Alojamiento de los Ejércitos y el Método Lusitánico de fortificar. Luis Serrao Pimentel, en el momento en que empieza el asedio de Badajoz, tenía un gran problema, que era, como decían los portugueses, plático na especulativa. La teoría se la sabía de memoria,
pero no tenía ninguna experiencia. Y tan pronto como comienza el asedio de Badajoz, que comienza el 13 de junio, pues el 17, 4 días después, en los 2 primeros días del asedio, el general Méndez de Vasconcelos había escrito a Portugal, a la corte, diciendo que habían matado a uno de los ayudantes del ingeniero principal, de Nicolás de Langres, a su hijo, Jean Dentel, y que el otro ingeniero, el ingeniero Gillot, que también estaba, que no servía para nada. Entonces, que mandaran a alguien desde Portugal. Y en el acta del Consejo de Guerra de Portugal, pues está esta decisión que se toma el 17 de junio, es decir, 4 días recién empezado el asedio, en el que se dice que aquí no se halla ingeniero de profesión, sino es Luis Serrao, que es moito plático na especulativa y es sujeto de grandes esperanzas si tuviera práctica. Así que a Badajoz lo mandan a Luis Serrao Pimentel, a él y a todos los alumnos de su aula de fortificación. Por tanto, Luis Serrao Pimentel está en Badajoz desde el 17 de junio, 18, 19. Posiblemente no intervendría en la decisión del ataque a San Cristóbal del 23 de junio. Seguramente no le dio tiempo a llegar, tomar posesión, mirar y decir el 23, cuarto menguante. Seguramente esa decisión no la tomaría él. Pero para el resto, fundamentalmente porque el ataque a San Cristóbal además se hizo en cuanto se hizo de noche. No hubo movimientos de tropas previas, sino llegó la noche y se lanzó el ataque. En el resto de los meses siempre se produjo primero el movimiento de las tropas y una vez que sale la luna ya se lanza el ataque, ¿no? Por tanto, él fue el responsable con total seguridad de estos cálculos que yo les digo que son necesarios para saber cuándo salía la luna. Esta característica suya de Luis Serrao Pimentel de ser muy práctico en la teoría, pero muy poco en la experiencia, precisamente le diferenciaba de todos esos ingenieros franceses que estaban con el ejército, fundamentalmente con Nicolás de Langres. Nicolás de Langres, que llevaba ya unos cuantos años en Portugal, que había fortificado prácticamente toda la frontera, toda la raya, y que casualmente pocos años después se pasaría a los españoles. Era un gran problema en el ejército portugués, porque estos ingenieros no dejaban de ser no mercenarios, sino, digamos, profesiones liberales, que cuando se acababa el contrato con Portugal eran libres de negociar con España. El problema de Nicolás de Langres es que se pasó con todos sus papeles, con todos sus planos de las fortificaciones portuguesas y les hizo bastante daño, ¿no? Pero en este asedio de Badajoz, Nicolás de Langres y Luis Serrao Pimentel eran 2 de los 3 ingenieros que participaron con el ejército portugués. Y por tanto, como les digo, fue el responsable de la elección científica. Insisto en esto, fue una elección científica de la noche y de los momentos adecuados para llevar a cabo las acciones. Bien, una vez que vemos que yo estuve viendo el asedio de 1658, pues me picó la curiosidad y dije, ¿y en el resto de asedios que sabemos de Badajoz, qué pasó? Pues vamos a hacer un repaso rápido. Al menos por los más importantes, ¿no? Tenemos, después de esta guerra tuvimos el asedio de 1705, que el ejército anglo-portugués, de nuevo, asedió Badajoz en octubre, fue en octubre de 1705. Desde esta gran batería de brecha, se consiguió abrir una brecha en el baluarte de San Pedro y estaba la brecha terminada el 12 de octubre. De hecho, la
El asalto a la ciudad estaba previsto para esa misma noche. Pero esa noche consiguió llegar a la ciudad el ejército de socorro, bajo el mando del mariscal Tessé, el francés Tessé, y desbarató. Pero el asalto se iba a producir sí o sí esa noche. Además, la persona que estaba al mando de la brecha de la batería era un ingeniero portugués, João Tomás Correia, que había sido alumno del aula de fortificación con Luis Serrao Pimentel. Pues no le sorprenderá que la luna entrara en cuarto menguante el día 10 de octubre. Es decir, un día antes del día en que se pensaba, ¿no? Siguiente asedio, o sea, el asedio francés de 1811. Hay un episodio, aparte de la muerte de Menacho, pero hay un episodio definitor y clave en el desarrollo del asedio, que fue la batalla de Santa Engracia, que inclinó definitivamente la balanza hacia las fuerzas francesas, en este caso, frente a las españolas defensoras de la ciudad. Los franceses, durante la noche del 18 de febrero de 1811, desde sus posiciones, que estaban más o menos por aquí, asediando Badajoz, en la noche hacen todo este recorrido, cruzan el Guadiana y al amanecer estaban frente, o en los campos de Santa Engracia, frente a las tropas españolas de Mendizábal, que estaban en la zona de Santa Engracia, en los cerros de Santa Engracia, un poco más allá de San Cristóbal. Cuarto menguante el día 18, 2 días antes. Lo sabían manejarlo. Estos además contaron con la ventaja de que esa noche se levantó niebla, con lo cual los españoles no solamente no los veían porque no había luz de luna, sino que es que había niebla. Pero no todo va a ser igual. Tenemos los británicos en 1811, tan solo 4 meses después de la batalla de Santa Engracia, una vez que toman los franceses la plaza, los británicos intentan lanzar un ataque donde siempre, como les he dicho, se hacen los ataques, a San Cristóbal. Los británicos habían conseguido abrir 2 brechas en los muros de San Cristóbal, y el problema de los británicos es que tenían muy poca experiencia. En ese momento todavía no habían llevado a cabo prácticamente ningún asedio en toda regla a una ciudad en las guerras peninsulares, y lanzan el ataque la noche del 6 de junio con luna llena. Pues la escabechina que les hicieron los franceses fue espectacular. Los franceses vieron venir a los británicos con luna llena. No habían caído, o no sabían, o no había nadie que les avisara de eso, y por tanto fue una derrota total del ejército británico aquella noche. Sin embargo, al año siguiente ya habían aprendido y bien aprendido, y el 6 de abril de 1812, la noche del 6 al 7 de abril, lanzaron el ataque a las brechas, en este caso ya no por San Cristóbal, sino por la Trinidad. El ataque estaba pensado para el día 4 de abril, pero el ingeniero principal, Fletcher, hizo una inspección a las brechas y dijo que no estaban todavía practicables, que necesitaba todavía un poquito más de artillería, de destrozo, para que la rampa pudiera ser ya practicable. Así que se realizó el 6 de abril. La luna, el cuarto menguante fue el 4 de abril, justo el día en que Fletcher dijo: no, todavía no, un par de días más, aunque perdamos este par de días, pero el 6 de abril todavía hay cuarto menguante. Los franceses en ese caso no vieron venir a los británicos
todo su despliegue, y tan solo cuando ya estaban casi al borde del foso es cuando los centinelas dieron las voces de les voilà, ya están aquí, les habían cogido, ¿no? Es decir, vemos que esa utilización en la que, sinceramente, prácticamente nadie ha estudiado estos temas. Yo he estado buscando y sí, en la Segunda Guerra Mundial hay algún estudio sobre la influencia de la Luna en estos casos, en las batallas de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en las batallas navales, pero en esta época moderna no he encontrado nada, ni conozco a nadie. He consultado a varias personas de importancia, de relevancia investigadora en este ámbito militar, y digamos que era como algo que se daba por supuesto. Sí, claro, no está mal hacerlo. Me quedan 5 minutos. Bueno, sí, me queda una página solo. Pero me falta casi lo más importante. Una última hipótesis del asedio. Sabemos que pasó en junio, julio, agosto y septiembre, y sabemos que el ejército portugués se retiró el 15 de octubre. Pero, ¿hubiera podido pasar algo en octubre? Pues claramente sí, y esa es mi hipótesis. Los portugueses en ningún momento se habían rendido, en ningún momento, a pesar de lo que digan las fuentes, algunas fuentes portuguesas, de que el calor había hecho mella, las enfermedades, que Méndez de Vasconcelos ya estaba medio loco. No, los portugueses, todos los prisioneros que cogen los españoles siempre dicen lo mismo. Hay que tomar Badajoz, vamos a tomar Badajoz, o tomamos o morimos sin rendirnos. Badajoz, tomar Badajoz a toda costa. Los españoles estaban viendo que los portugueses seguían trabajando, a pesar de que el ejército de socorro ya estaba en Mérida y ya se decía que ya vienen, que les quedan muy pocos días. Los portugueses seguían empeñados en los dos ataques, en el que viene desde Los Mártires y el que venía desde San Miguel. Ambos confluían en la zona de la Trinidad. Los portugueses, y estos son citas portuguesas o testimonios de los prisioneros portugueses, decían que vamos a atacar a todo trance, vamos a continuar esto por no sé a qué le he dado, bueno, a algo le he dado. Los portugueses estaban diciendo que van a atacar Badajoz, y el cuarto menguante precisamente se produce el día 19 de octubre. Mi hipótesis es que los portugueses iban a lanzar el último asalto definitivo a la ciudad de Badajoz el 19 de octubre de 1658. Confiaban en que el ejército de Luis Méndez de Haro se retrasara unos días más. Pero Luis Méndez llevaba desde el 3 de septiembre en Mérida. Estábamos en 11 de octubre y todavía no habían venido. Ellos confiaban en que tardara un poquito más. No podían lanzar el ataque en este momento, en el 11 de octubre, porque en ese momento había luna llena. Era el peor momento para hacer un ataque total, ¿no? Y por tanto, la dirección de las baterías, el ritmo de progreso de los portugueses, la intensidad con que trabajaron hasta el último momento, hasta la noche en que se retiraron, los españoles de repente dijeron: ¿ha dejado de sonar por ahí? ¿Qué ha pasado? Y enviaron una patrulla de caballería que dijo: pues hasta hace media hora estaban aquí cavando y de repente no hay nadie. Es decir, intentaron por todos los medios llegar hasta el 19 de octubre en condiciones de poder asaltar la ciudad, pero no les llegó, no les dio tiempo, ¿no? Confiaban en que los españoles se retrasaran, pero el día 12, es decir, una semana antes de lo que seguramente Luis Serrao Pimentel ya tenía decidido, tuvieron que retirarse. El día 12 comenzó la retirada,
portuguesa, y el día 14, tan solo 5 días antes de lo previsto, por los portugueses, entró Luis Méndez de Haro en Badajoz, ¿no? Esa es la hipótesis que lanzo yo desde aquí. Pues muchísimas gracias por su atención.